Continuamos. En el paso número 2 del procedimiento vamos a realizar las operaciones que nos indica el ejercicio. Comenzamos con la suma de las dos. Esto nos queda. Esta sería su expresión final. Continuamos con la resta. Llegamos a su expresión final. Continuamos con el producto. Nos queda de esta forma. Recordemos que en este paso es en donde podemos analizar el dominio, siempre apenas reemplazamos. En el caso del producto podríamos unificar la raíz porque la propiedad del producto nos permite cuando se encuentran dos raíces multiplicando. Llegamos a su expresión final y elegimos dejarlo de esta manera, factorizado. Buscamos la división entre f y g, esto nos queda. En este paso es en donde tenemos que analizar el dominio de esta función, pero podemos alcanzar una expresión final unificando la raíz porque la propiedad de la división de raíces nos permite hacer esto. Vamos a resolver acá al costado el paso número 3, que consiste en determinar el dominio de estas operaciones. Recordemos que el dominio de la suma, la resta y el producto se puede determinar mediante la intersección de los dominios de f y g. Vamos a escribir los dominios de f y g en su forma gráfica, en una recta. Y también vamos a escribir el dominio de la intersección entre ambos. Gráficamente podemos ver que el dominio de f va desde menos 3 a 3, el dominio de g va desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta más infinito. Y la intersección entre ambos se da con la parte que tenemos en común entre ambas gráficas. Veamos que acá no tenemos dominio de f, por lo tanto esa parte no se puede considerar como la intersección. Acá tenemos dominio de f, pero no tenemos dominio de g. La parte del dominio de g es la que está en rojo. El intervalo que tenemos en común es el que va desde menos 3 hasta menos 2 y desde 2 positivo hasta 3. Lo vamos a representar en esta última. Y lo vamos a escribir en notación de intervalos. Una manera de verificar que este dominio es correcto es reemplazando valores que se encuentren por fuera de este intervalo en cada una de las expresiones, siempre en la primera. En el caso de la suma y la resta es la única que tenemos, pero en el caso del producto tenemos que reemplazar valores que se encuentren dentro y fuera del intervalo en esta. Si reemplazamos, por ejemplo, menos 4 en todas las x, vemos que nos queda esta raíz negativa, por lo tanto no se cumple. Como menos 4 estaba fuera del intervalo, no pertenece al dominio. Si reemplazamos un valor dentro del intervalo de cualquiera de los dos, por ejemplo el 2 o el 2,5, vamos a ver que las dos raíces nos dan un valor, por lo tanto el dominio se cumple. Continuamos con el análisis del dominio de f sobre g. En este caso se calcula de manera distinta. El resultado será la intersección entre el dominio de f y el dominio de g menos aquellos valores de x que hacen que g de x sea igual a 0. Yo ya conozco el dominio de f y g, el dominio de la intersección entre f y g, lo conozco, es el mismo que calculamos antes, pero lo que me faltaría calcular es cuáles son los valores que hacen a g de x igual a 0. Para eso vamos a resolver. Vamos a tomar g de x es el valor del denominador,
y voy a ver qué valores hacen 0 el denominador. Tenemos x cuadrado menos 4 y raíz de x cuadrado menos 4 igual a 0. Bien, lo resolvemos aplicando cuadrado a ambos lados. De esta manera me queda 0 al cuadrado, que es igual a 0, y raíz cuadrada elevada al cuadrado, acá sí me da x cuadrado menos 4. Se simplifica el 2 con el 2. Ahora sigo con reglas prácticas, voy a pasar el 4 que está restando, los paso sumando al otro lado. Y esto lo podemos resolver de dos maneras, las cuales vamos a llegar al mismo resultado. Como tenemos una igualdad, podemos pasar, aplicando reglas prácticas, pasamos la raíz hacia el otro lado de la igualdad, resolvemos esta raíz y nos da que el valor puede ser más o menos 2. Resolvimos la raíz cuadrada de 4, nos dio 2, y siempre que resolvamos una raíz que tiene índice par, en este caso tiene un índice que es igual a 2, vamos a considerar dos resultados, el positivo y el negativo. Esto quiere decir que x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Seguimos con este análisis. Teníamos x cuadrado igual a 4, aplicamos raíz a ambos lados, resolvemos raíz de 4 me da 2, y de este lado nos queda valor absoluto de x aplicando la propiedad que ya vimos. Continuamos utilizando las propiedades del valor absoluto. Esta dice que si tenemos valor absoluto de x igual a, entonces su resultado va a ser x igual a o x igual a menos a. De esta manera, aplicando esta propiedad, podemos escribir el resultado como x igual a 2, x igual a o x igual a menos 2. Esos son los valores para los cuales el denominador se hace 0. Si el denominador es 0, podemos decir que para esos valores esos valores no pertenecen al dominio. Tenemos que escribir esos valores en esta parte del conjunto. Entonces el dominio de f sobre g será igual a el intervalo que va desde menos 3 hasta menos 2, unión desde 2 hasta 3, menos los valores que encontré recién, ordenados de menor a mayor, menos 2 y 2. Una manera de analizar este dominio es reemplazando valores en la expresión que tenemos al inicio. Aquí deberíamos reemplazar los valores. Pero veamos, esto quiere decir que este es el dominio y estos son valores que no pertenecen al dominio. No podemos escribir el dominio final mezclando estas dos notaciones, así que lo vamos a escribir utilizando una sola notación. Este dominio nos va a quedar con los valores que van desde menos 3 hasta menos 2. Veamos que en menos 2 no estaba incluido. Eso quiere decir que este corchete lo tengo que reemplazar por un paréntesis. Paso por un paréntesis, unión. Acá tenemos el intervalo que va de 2 a 3 y sabemos también que el 2 tampoco está incluido. No está incluido en el dominio, entonces no puede ser 2. Escribimos también un paréntesis en 2. Y este sí sería el dominio de f sobre g. Ahora vamos a escribir la definición de cada una de estas funciones resultantes. Nos quedaría de esta manera. Último paso es realizar la gráfica de cada una de estas funciones. Vamos a realizar f más g. Tiene el dominio que calculamos, va desde menos 3 hasta 2 y desde 2 a 3. F menos g, también el dominio se cumple desde menos 3 a menos 2 y de 2 a 3, y podemos ver acá su ecuación, que es la misma que
que encontramos. Para f por g voy a usar el teclado. Sigue cumpliendo con el intervalo que calculamos, era la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. Y por último vamos a calcular f sobre g. Podemos ver que la gráfica de f sobre g va desde menos 3 hasta 2, pero veamos que al menos 2 le pusimos un paréntesis porque no lo podía incluir, ya que hacía 0 al denominador. Y la función se comporta como si en menos 2 hay una asíntota. Podemos ver que en menos 2 nunca va a llegar a tocar ese valor, se va a acercar lo máximo posible a medida que tiende al infinito positivo en i. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.